Gracias. Y ahora sí, continuamos con la conferencia denominada Consideraciones del 5G en Costa Rica a cargo de la señora Vanessa Castro. Ya ella se encuentra acá con nosotros. La señora Castro es expresidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología. Además es abogada y notaria, posee una especialidad en regulación y administración de mercados de telecomunicaciones, consultora y conferencista internacional. Además, tiene 2 décadas de experiencia en el sector y 14 años de estar relacionada con el Infocom. Así que con ustedes, la señora Castro. Sí, la escuchamos perfectamente, doña Vanessa. Ok. Un agradecimiento muy especial por haberme invitado a esta actividad. Hemos tenido hoy en la mañana diferentes situaciones técnicas, pero gracias a la tecnología estamos acá desde Mata de Plátano, pues atendiendo, por supuesto, esta invitación que para mí era de tanta trascendencia, para hablar un tema sobre 5G, sobre las consideraciones de 5G. Igualmente escuchaba al señor Punier, es un tema tan relevante, tan importante, que va muy unido, o sea, cuando hablamos de desarrollo de 5G, necesariamente va muy unido al desarrollo mismo de la tecnología y al aprovechamiento o no de la tecnología. Definitivamente 5G es un paso hacia adelante, es un paso que nos vamos a ver, que se hace tremendamente necesario de desarrollar plenamente en nuestro país, así como se está desarrollando en diversas partes del mundo. Sin embargo, para poder comprender un poco lo que significa el desarrollo de 5G y la necesidad de que nuestro país y el mundo lo lleve a sus niveles mayores, necesariamente hay que hacer un poquitito de recuento de lo que ha sido el desarrollo tecnológico en Costa Rica misma. Y por varios temitas, especialmente que el señor Fournier nos tocaba ahora en su exposición. Si nosotros retrocedemos 20 años en el tema de telecomunicaciones en Costa Rica y 25 en el mundo, lo que vamos a encontrar es un desarrollo bastante limitado de lo que es el aspecto de tecnología. O si por ejemplo vemos el Internet, algunos de ustedes, de los que están escuchando, ya con alguna edad más madura, se recordarán de cómo era ingresar, por ejemplo, a Internet, donde había un pitito largo y luego se veía el ingreso a una página, y soñar con tener Internet a una velocidad grande era prácticamente imposible. Hace 20 años, sin embargo, tuve la oportunidad de estar en Panamá, invitada por el gobierno panameño, y hace 20 años tuve la oportunidad de ver cómo ya estaban implementando un Internet mucho más rápido y transmitiendo desde los hogares de niños, donde los vigilaban con cámaras y todos los aspectos tecnológicos, hace 20 años, cuando nuestro país no tenía la más mínima posibilidad de tener todo ese desarrollo. Igualmente hace 20 años yo hablaba a la gente de la necesidad de que se desarrollara y se hicieran inversiones en telecomunicaciones, además por supuesto de las que el ICE ya estaba aportando en ese momento, y esa necesidad era precisamente para que la gente accediera a una serie de facilidades y oportunidades, porque hay que ver la tecnología no tan negativamente, sino que hay que ver la tecnología como una oportunidad de desarrollar habilidades, de desarrollar situaciones, de desarrollar lugares, de desarrollar personas. Es un reto, es el desarrollo de la tecnología. No hay que verlo de manera negativa, hay que considerar los diferentes aspectos que se nos presentan como retos, no como aspectos negativos, porque si no podríamos no aprovechar adecuadamente el desarrollo necesario de todo eso. Vamos a ver, la Ley General de Telecomunicaciones vino definitivamente a establecer una nueva visión del desarrollo necesario.
esta ley de telecomunicaciones incluso establece en uno de sus objetivos fundamentales que el Estado costarricense debe velar por ofrecer a las personas lo mejor del desarrollo tecnológico. Vean qué interesante, entonces es casi un mandato de ley ofrecer lo mejor. Entonces, cuando hablamos de que vamos a caminar hacia, por ejemplo, el desarrollo de la televisión digital, estamos hablando de que estamos cumpliendo el mandato. El Estado costarricense, el MISID, y con la coadyuvancia del sector privado, está caminando hacia el cumplimiento del mandato de ofrecer lo mejor de la tecnología a la gente. Lo mismo sucede con el tema de telecomunicaciones. O sea, a la gente hay que ofrecerle esa mejor alternativa. Y 5G es definitivamente el paso siguiente a desarrollar. ¿Qué nos trae 5G? En esa visión de oportunidad o de reto que les estoy diciendo, en esa visión positiva. 5G nos trae la posibilidad no solo de acceder a velocidades mayores o a mayor calidad de video, etcétera, sino que también nos ofrece Internet de las cosas, nos ofrece la posibilidad de trabajar, de hacer teletrabajo con niveles o oportunidades mucho mayores de desarrollo, nos permite pensar en niveles superiores de llevar la educación a las personas, al adulto mayor, a las personas con discapacidad, a las personas, a los niños, a los adolescentes, etc. El 5G significa un mayor desarrollo tecnológico precisamente para implementar el desarrollo de las personas, como decía al principio, el desarrollo de los lugares. Podríamos tener esa ciudad inteligente que ya existe en algunos lugares del mundo, pero desarrollarla en nuestro país de la mano de un 5G, ya que no la tenemos todavía. Podemos también ofrecer el desarrollo, como les digo, de nuevos empleos. No ver la tecnología como que nos van a quitar el empleo, sino más bien el desarrollo de nuevos empleos a través de la implementación del 5G como una mejor tecnología. Si nosotros comprendemos que el desarrollo de 5G, que implementar el 5G en nuestro país constituye una oportunidad, un reto, por supuesto, porque siempre conlleva retos, pero que se genera una oportunidad con el 5G, entonces necesariamente tenemos que volver a ver cuáles son los temas que están impidiendo o que tal vez se podrían convertir en un obstáculo para que nosotros, Costa Rica, para que nuestro país sea una de las puntas de lanza en este tema. Y entonces necesariamente nos vamos a hablar de 3 puntos fundamentales. Vamos a ver, el 5G necesita un desarrollo de infraestructura tremendamente grande. ¿Ok? Entonces, aparejado al desarrollo de infraestructura debería ir una política pública del Estado que tenga conciencia de esa necesidad de desarrollar infraestructura de manera especial, porque sabemos que vamos a tener la tecnología. Entonces desarrollamos niveles de, por ejemplo, de regulación o desregulación de requisitos. Sabemos que nuestro país tiene una tramitología tremendamente complicada. A nivel de las municipalidades no es un secreto que ha sido todo un camino tortuoso el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, y para precisamente que esa gran necesidad de infraestructura de 5G sea una realidad, se desarrolle adecuadamente, vamos a tener que acelerar ese proceso de llegarle a las municipalidades y de hacerles comprender que se ha hecho, se estaba haciendo muy bien por el anterior viceministro. A don Teodoro no le conozco el tema, pero probablemente están en lo mismo, llegándole a las municipalidades a que comprendan la necesidad de que junto con el desarrollo local, junto con el desarrollo de las personas, pueda también darse el desarrollo de infraestructura necesaria para un mayor desarrollo tecnológico. Y como les digo, 5G
requiere precisamente de una infraestructura tremendamente desarrollada. ¿Cómo podemos tenerla? La política pública, pero también un trabajo muy fuerte a nivel de las municipalidades para comprender que también a nivel local hay que hacer ese desarrollo necesario. Ok. El fomento de la infraestructura también implica la realización de una serie de inversiones. Ahí es donde es importante tener claro que se requiere la sinergia o más bien la colaboración de las instancias públicas, de las empresas públicas y las empresas privadas, porque definitivamente la infraestructura requiere inversión y la inversión necesaria se hace hoy día en materia de telecomunicaciones a través de ambas instancias, la pública y la privada. No podemos olvidar que nuestro país optó por un modelo mixto desde mucho tiempo atrás, cuando se venía creando la política pública y se coronó con una ley de telecomunicaciones emitida en el 2008, que generó un modelo mixto donde convive la institución estatal junto con las instituciones privadas. Pregunto, perdón, si me escuchan, si el audio está bien. Si me están escuchando bien. Ok. Ok, creo que sí. Escuchamos bien, doña Vanessa. Ok, muchísimas gracias. Ven, el desarrollo tecnológico no podría hacer esto si no tuviera la posibilidad de contar con un internet adecuado. Y en nuestro país vale decir que Costa Rica tiene un desarrollo importante. No podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, sino más bien el vaso medio lleno. Tenemos en nuestro país un gran desarrollo tecnológico, un gran desarrollo de Internet, un gran aprovechamiento y un gran entendimiento de las personas por desarrollar Internet. Y perdón que me desvíe de la atención, pero no quiero dejar de mencionarlo, porque somos un país, por ejemplo, que a nivel, creo, de Centroamérica, no sé si más allá, somos consumidores de datos efectivamente de la mayor cantidad de datos. ¿Eso qué significa? Claro, hay que verle una serie de aspectos de orden económico, pero hay que también apreciar que si consumimos mucho dato es porque aprovechamos también muchísimo el desarrollo tecnológico en nuestro país. Pero bueno, volviendo nuevamente a lo que les estaba comentando sobre la necesidad del desarrollo o la comprensión de que tenemos que ir hacia un 5G, lo más pronto posible y que nuestro país sea punta de lanza, definitivamente entonces hablamos del tema de infraestructura, como una necesidad de una desregulación o una eliminación de exceso de procedimientos para el desarrollo de esa infraestructura, un fomento de esa infraestructura y la comprensión de que se requiere la inversión, tanto público como privada, para el desarrollo del mismo. El otro tema muy relacionado con esto, con la necesidad de implementar los temas de 5G, pasa por algo complejo, que es que para desarrollar 5G tenemos que tener una disposición de espectro muy grande para los diferentes operadores. Y eso no lo tenemos, no tenemos una disposición en este momento grande. Hay algunos operadores de telecomunicaciones que cuentan con espectro y es necesario que veamos a ver cómo lo manejamos de manera tal que dispongamos de ese espectro debidamente, por supuesto. Estamos hablando de disponer del espectro a través de las vías de concesión adecuadas, con todos los requerimientos, pero sí se requiere analizar un poco cómo está distribuido hoy día el espectro y determinar si es necesario la recuperación de algunas bandas importantes para ponerlo a disposición de los diferentes operadores públicos y privados para
para su desarrollo, para el mayor desarrollo de 5G. No podemos con el espectro actual, y eso lo tenemos que tener claro, no podemos con el espectro actual desarrollar adecuadamente 5G. Requerimos de una mayor disposición, requerimos de esa conciencia, sobre todo del Estado, de las autoridades del Poder Ejecutivo, de analizar la recuperación de algún sector de espectro para poder democratizarlo y ofrecerlo a través de las concesiones a los diferentes operadores para su desarrollo. Ese es otro tema que necesariamente hay que poner sobre la mesa, porque no podemos poner sobre la mesa una serie de temas negativos relacionados con el desarrollo tecnológico con 5G si no tenemos cómo contar con 5G. Así que necesitamos la infraestructura necesaria y necesitamos la disposición de frecuencias necesarias para el desarrollo de 5G. Y entonces eso me lleva necesariamente a conversar o a mencionar uno de los temas que el señor Fournier comentaba, porque me parece importante cuando hablamos de 5G no dejar de lado el principio de universalidad y solidaridad, que es uno de los componentes fundamentales de la Ley General de Telecomunicaciones. No tenemos que tener preocupación de desarrollar nuevas tecnologías o de hacer la disposición de espectro, de fomentar la participación público-privada, de fomentar unas mayores inversiones en todo esto. No tenemos que preocuparnos por las zonas rentables o no, porque las zonas rentables, pues las empresas privadas o públicas se encargarán de esa parte, pero la Ley General de Telecomunicaciones, desde mucho tiempo atrás, vuelvo a insistir, desde que se empezó a construir la política pública de telecomunicaciones, se tomó en consideración que nuestro país tenía una participación social muy importante a través del ICE. Eran 60 años de mucha colaboración, que en ese momento se cifraba, por ejemplo, no había lugar en nuestro país, una isla, una montaña, un pueblo lejano que no contara con un teléfono público. Había una historia de universalidad y solidaridad en el tema de telecomunicaciones. Por supuesto, no se había desarrollado el tema como 20 años después lo tenemos, pero sí existía esa historia de 60 años de solidaridad. Entonces vino la Ley de Telecomunicaciones en el 2008 y concretó o puso en su letra en blanco y negro lo que consideró era el instrumento mejor para ofrecer precisamente esa universalidad y solidaridad. Y se creó Fonatel. Fonatel es un fondo, vamos a ver, y vean qué interesante, porque para dar opinión sobre Fonatel hay que entender qué es Fonatel. Fonatel es un fondo que proviene del 1.5 hoy día del ingreso bruto de las operadores de telecomunicaciones. Quiere decir que ese fondo económico se forma de los fondos de los mismos operadores y de su trabajo. En la medida en que ellos trabajan y su ganancia es importante, en esa medida, ni siquiera su ganancia, su ingreso es importante, en esa medida sobre su ingreso bruto tiene que contribuir con 1.5 para esa universalidad y solidaridad. ¿Y por qué se consideró tan importante en la Ley de Telecomunicaciones que existiera esa universalidad y solidaridad? Precisamente porque, como es lógico, en una operación comercial se van a ir a buscar las zonas rentables o no, eso es lógico. Entonces, existiendo el componente tan fuerte en nuestro país de universalidad y solidaridad, era tremendamente importante que se tuviera un fondo generado por los mismos operadores de su ingreso, que permitiera el desarrollo de dos cosas importantes, que es el cierre de brecha digital, y el acceso de las poblaciones vulnerables a la tecnología.
Y afortunadamente también los legisladores que crearon este fondo tuvieron la capacidad de generarle también los refuerzos de orden de seguros, digo yo, de candados, para que no viniera la mano política a tocar esos fondos. Y eso es muy importante, porque en el pasado hemos visto cómo en muchas ocasiones la mano política de dineros frescos y los toma y los desarrolla y los utilizan de manera libre, sin los controles necesarios. Entonces, estos fondos se les generó un seguro que era que se desarrollaran a través de un fideicomiso y que contaran precisamente con, lógicamente, controles de Contraloría, pero también algo muy importante, en la misma ley se estableció que se iba a desarrollar, Fonatel iba a desarrollar programas, proyectos que estuvieran dentro de la misma línea, dentro del mismo camisa de fuerza que la propia ley estableció. Entonces, estos objetivos de los que hablé, de cierre de brecha digital y atención de poblaciones vulnerables, va a estar contenido en la ley y va a ser una obligación y un mandato que sea considerado por el Poder Ejecutivo el desarrollo de planes en este sentido, en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, y dentro del Plan Nacional de Telecomunicaciones, lo que se denomina una agenda digital. Esta agenda digital va a poder implementar o desarrollar política pública. Y política pública dirigida precisamente a esas zonas no rentables que el compañero señalaba. Con lo cual, no es cierto que no atendamos esas zonas. Evidentemente hay que atenderlas a través de un plan y depende del MISID y depende del Poder Ejecutivo el desarrollo de ese plan y de esa política pública. Claro está que si el Poder Ejecutivo no hace una rápida política pública sobre diferentes temas, lo que vamos a tener es un rezago en el tema o en el desarrollo de esos objetivos de ley. Por tanto, es muy importante cuando hablamos de ese Plan Nacional de Telecomunicaciones. Lamentablemente no tuve la oportunidad de oír a don Teodoro, pero espero que haya tomado en consideración todas esas necesidades. Fonatel es un gran instrumento, es un instrumento de política pública que tiene esa capacidad de desarrollar cosas muy rápidamente y que permite que no se tomen esos dineros para antojos de orden político. Imagínense qué grave sería tomar esos fondos en estos momentos que estamos de cara a una campaña política. Esos fondos de Fonatel ya están comprometidos y están comprometidos hasta el 2027. Y eso hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro porque si bien hay una serie de necesidades de cara a la pandemia, no podemos establecer una cortina de humo y señalar que todos los problemas de la pandemia se resuelven conectando a las personas, a los niños, etc. El problema educativo es un claro ejemplo. La parte de conectividad es un elemento importantísimo, pero de ninguna manera podríamos encerrarnos y decir que la educación, el problema educativo que tenemos es únicamente eso y con eso lo resolvemos. Eso no es cierto. El problema educativo en nuestro país es tremendamente grande y hay que entrarle por otro lado. No podemos disimular las cosas a través de la conectividad. Pero bueno, volviendo al tema, entonces es muy importante que de cara al desarrollo de 5G, también Fonatel, lógicamente, responda a todas esas poblaciones vulnerables y responda a ese cierre de brecha digital a través de las nuevas tecnologías en su momento, evidentemente. Fonatel es un brazo importante del desarrollo de telecomunicaciones y en esas poblaciones vulnerables y en esa brecha digital. Ok, entonces vamos a ver. Tal vez tomando otro de los aspectos que no quería dejar de lado,
de lo que también el compañero Fournier habló, que me pareció muy importante, es sobre la formación de las personas, la alfabetización que se pueda dar. Efectivamente es una necesidad la alfabetización de la parte digital. Sin embargo, evidentemente, si no tenemos infraestructura y desarrollo de telecomunicaciones, ¿para qué vamos a tener alfabetización? Es algo que tiene que ir aparejado. Ahora, la alfabetización de cara a todas estas nuevas tecnologías también es súper importante de cara al desarrollo de 5G. La alfabetización ya está considerada dentro de los planes o dentro del plan general también de recursos como Fonatel, de fondos, del fondo de Fonatel. Así que lo que hace falta es implementar una política adecuada o desarrollar más la que se está dando. Es muy importante de cara a todas estas nuevas tecnologías, a todo este nuevo desarrollo, evidentemente que trae retos importantísimos como el manejo de datos, que va a ser hiperdata, o sea, un manejo tremendamente sensible de los datos de las personas, que no hay que verlo como algo negativo, sino más bien como, vamos a ver, la oportunidad de tomar decisiones a través de estas grandes cantidades de datos. Y entonces se convierte nada más esto en un elemento a considerar como, por ejemplo, que las personas y las empresas y los diferentes lugares tengan en consideración la protección de datos sensibles. Evidentemente, la ley establece mucho sobre esto y también el tema de la ciberseguridad. Si tomamos en cuenta esos dos elementos, ciberseguridad y protección de datos, creo que tenemos cubierto una gran parte de ese tema de que el compañero Fournier señalaba como un problema, que no es un problema, es una oportunidad y es un reto, pero con elementos importantes que no hay que dejar de lado. Y quiero ir terminando hablando precisamente nuevamente de la necesidad de que el desarrollo de 5G sea una oportunidad para un mejor desarrollo del teletrabajo, una oportunidad para desarrollar la inteligencia artificial en nuestro país, una inteligencia artificial sin sesgos, una inteligencia artificial que venga a contribuir al buen desarrollo de las personas. La tecnología hay que controlarla, hay que manejarla, no a través de regulaciones porque es muy difícil. Hablar de regular en materia tecnológica es bien complejo porque normalmente el desarrollo tecnológico va muy adelante y la regulación va muy atrás. Entonces lo que tenemos que tener son marcos normativos generales que nos permitan proteger los derechos básicos de las personas. Yo creo que no estamos, o sea, que no debemos permitir un mundo donde los datos o la parte tecnológica sea el centro de atención, sino las personas. Pero tampoco lo veo como un elemento negativo, solamente como un aspecto más de lucha, donde la persona debe ser el eje central y debe ser la beneficiada. Waze vino a transformar a muchas personas que como yo no somos muy orientadas, por ejemplo, entonces me permite andar tranquilamente y me da una oportunidad de ser libre para desarrollar mi tránsito por el país y no andarme perdiendo o tener que preguntarle a la gente. Waze, Google, permite también que yo acceda a una información que sería impensable que en el pasado se accediera. Es una maravilla, es una oportunidad. He visto personas adultas mayores entrando a Google y teniendo un mundo de oportunidades. Entonces, si bien hay que pensar en cómo vamos a ver, cómo evitar que todos estos temas violenten algún tipo de derecho de las personas, no podemos verlo como algo negativo, sino como el desarrollo mismo, la necesidad, la oportunidad, el reto. Cierro nuevamente hablando de
del tema de 5G, de la necesidad de que dispongamos de las frecuencias necesarias. No es una, o sea, podemos hablar muchísimo, pueden las diferentes operadores de telecomunicaciones hablar del desarrollo de 5G, podemos hablar muchísimo de eso, que si no contamos con las frecuencias necesarias para desarrollarlo, no vamos a tener 5G. Y eso, y deberíamos contar ya con las frecuencias, no solamente las 700 es un elemento mínimo que viene a colaborar con el tema de IMT, pero no es la solución para el desarrollo de 5G como corresponde. Por otro lado, cierro volviendo a mencionar el tema de la infraestructura. 5G requiere de un desarrollo de infraestructura especial, grande, importante, donde se requiere una inversión importante también, que no solo se puede hacer de un lado público o de un lado privado, sino que creo que de parte de todos los operadores del mercado, públicos o privados, de manera abierta, de manera democrática, y es necesario entonces pensar en toda la tramitología y el arreglo de todas estas cosas a nivel de las municipalidades. Por último, lógicamente, todo este desarrollo requiere una visión muy clara del Poder Ejecutivo, una visión muy clara de las autoridades de telecomunicaciones para aprovechar todo esto y aprovecharlo sin sesgos de ningún tipo. Aprovechar y ver la tecnología como una oportunidad y cumplir con el mandato que la Ley de Telecomunicaciones establece de ofrecer a las personas la mayor cantidad o la mejor tecnología para su desarrollo. Soy tremendamente optimista. Me ha tocado estar 20 años atrás sin un desarrollo de telecomunicaciones como el que tenemos. No puedo de ninguna manera ser negativa y pensar en esto como una afectación, por ejemplo, al trabajo. Yo pienso que se generan nuevas oportunidades de trabajo, nuevos desarrollos, nueva visión de la gente para desarrollar el empleo, sus empresas, su emprendimiento, sus pequeñas empresitas. No lo veo como que la tecnología venga a quitar empleo, sino lo veo visualizando todos juntos la manera de asumirlo como una gran oportunidad. Y con esta visión, como bien hemos venido, una visión mixta, de ver todo lo que es rentable, pero también ver esa oportunidad de universalidad y solidaridad. Quisiera agradecerles muchísimo. Hay demasiado que hablar del tema de 5G. Me vi tentada a comentar varios aspectos del compañero Fournier porque estaba muy interesante el tema. Pero sí quisiera poner énfasis y dejar esos aspectos de necesidad de tomar en consideración para que podamos desarrollar verdaderamente 5G. Agradecerles muchísimo, estoy a la orden. Como profesional, digamos, en el campo de las telecomunicaciones, hablar sobre estos temas, hacer un análisis lo más objetivamente posible, sin sesgos, sin ideologías, sin ningún tipo de afectación, más que la visión de tener a la persona como el eje central, me parece que es importante. Así que esta oportunidad se las agradezco muchísimo y pues también un saludo a los que nos están escuchando. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora Vanessa Castro y en este momento ya abrimos también el espacio de preguntas y comentarios. Por acá tenemos la primera pregunta del señor Edwin Torres y dice, ¿qué está haciendo el gobierno para recuperar la frecuencia 700? Perdón, ¿usted me la puede repetir que no le escuché al principio? Sí, nos dice el señor Edwin Torres, ¿qué está haciendo el gobierno para recuperar la frecuencia 700? Es que nos parece que está entrando un audio de fondo, doña Vanessa. ¿Está entrando acá? Me parece que sí. ¿No es usted? Pues no soy yo. Ajá. Ok, ¿se escucha? Sí, sí le escuchamos. Ok. Bueno, mire,
Lo conozco lo que está haciendo porque soy parte de la Comisión Mixta de Televisión Digital. Entonces, en este momento lo que el Poder Ejecutivo está haciendo a través de don Teodoro y de la ministra es continuar en la tramitación o el procedimiento de apagón de la televisión analógica y paso hacia la televisión digital. La banda 700, en la banda 700 estaban los canales de televisión. Se tuvo una primera parte de apagón analógico o encendido digital, como se quiera llamar, hace aproximadamente un año. Se hizo el primer apagón, que fue todo un éxito, después de que existe o ha existido una comisión mixta trabajando por este apagón a lo largo de los últimos 12 años, una comisión tremendamente larga, longeva, pero que da como resultado la primera parte donde se pudo lograr ese apagón analógico. Ahora, para el 14 de julio, existe una segunda parte del apagón en los sectores de Cerro Frío y luego de Santa Elena. ¿Y qué tiene que ver esto? La televisión digital, evidentemente, al hacer el apagón analógico, se libera la banda 700. Entonces creo que el Poder Ejecutivo ha estado caminando junto con la comisión mixta, integradas por las cámaras como Infocom, Canartel, Camtic, así como CONARE y otras instituciones, trabajando para ese apagón que implica dos caras de la moneda. Precisamente ofrecerle a la gente lo más nuevo, lo más moderno en materia de televisión digital, cumplir el mandato de ley, pero también la otra cara de la moneda, disponer de la banda 700 para IMT, como elemento importante para todo el desarrollo tecnológico. Gracias. Acá tenemos otra pregunta de Saray Álvarez. Dice, ¿cuáles son las oportunidades de empleo que tendrían las personas con el 5G, como el caso que expusieron antes de alguien que trabaje en una bananera? Ajá, ok, vamos a ver. Evidentemente, bueno, no escuché el ejemplo de la bananera, sin embargo me imagino o trataré de imaginarme a qué se refería. Vamos, el desarrollo tecnológico implica, y por eso tiene que ir de la mano de una política pública adecuada de Estado y un entendimiento de la sociedad y del sector privado también, de que el desarrollo tecnológico va cambiando los diferentes aspectos del empleo. Probablemente un señor de estos que se desarrolla en la bananera tenía que cargar en su espalda el racimo de banano a través de un montón de trillos hasta llevarlo al lugar donde se lavan los bananos. El desarrollo tecnológico hizo que se pudieran de manera muy rústica pasar las bandas y poner los racimos de banano y que se transcurriera lo necesario para que, sin que ese señor tuviera esa misma carga en sus hombros. Hola. Hola. Sí, señora, le escuchamos. Perdón, que ahora sí creo que una llamada se me metió en el tema. Entonces, vamos a ver. Cuando hablamos de desarrollo tecnológico, teniendo ese entendimiento entre el desarrollo empresarial y la política de Estado, tenemos que aprovechar los nuevos retos, aprovechar los nuevos retos, que se me volvió a meter la llamada, aprovechar las nuevas formas de empleo. Definitivamente, ya tal vez el señor no va a hacer su trabajo como lo clásico, pero sí hay que igualmente desarrollar un empleo que sea el manejo de esa banda, de esa banda que lleva los bananos hasta el lugar donde se lava. E incluso el análisis de si se va a desarrollar si le vamos a echar el insecticida o los productos químicos al banano, pues requiere de una parte tecnológica que determine cuánto es la cantidad, cuánto es
el necesario calor o no que se deba dar en todo eso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en materia de empleo la tecnología permite abrir nuevas oportunidades. Lo que hay que ir haciendo es la conversión de empleo. Muchos empleos seguirán siendo los tradicionales, pero a otros hay que irlos convirtiendo y hay que abrir nuevas oportunidades de empleo. La tecnología, por ejemplo, en el caso de las microempresas, del pequeño empresario, es tremendamente importante. O sea, el acceso a Internet, el acceso a los mercados, el acceso a la comunicación, el acceso a la información. Para pequeños empresarios podría ser la diferencia entre que se desarrolle o no se desarrolle. Entonces, yo sí creo que van a quedarse algunos empleos, algunas personas van a quedar obsoletas, no van a poder desarrollar su clásico trabajo, entonces hay que hacer la conversión inmediata. Y para eso sí se requiere un poquito la mano del Estado y de una política pública clara que no lo tome desprevenido, sino que desde ya trate de desarrollarlo para cuando venga un mayor desarrollo tecnológico y se dé esta sustitución laboral, que yo no creo que sea demasiada. O sea, yo siento que si hay un Estado y una empresa clara sobre estos temas de desarrollo tecnológico, se aprovecha la oportunidad en lugar de pensar en que va a generarse un caos o un problema. Muchas gracias. Josefat Muñoz pregunta, ¿qué funciones positivas se pueden utilizar del 5G para el país? Todo, absolutamente, todo. Imagínense que estamos hablando de que el 5G potencia todo lo que ya tenemos. Imagínense que, por ejemplo, para mí es tremendamente importante el ofrecimiento del trabajo, se me va el nombre en este momento de lo que significa traer turismo para que haga, vamos a ver, para que pueda venir durante épocas largas a ofrecer su trabajo desde la computadora en diferentes hoteles en Guanacaste, en zonas alejadas, en Santa Teresa, etcétera. Imagínense que lo que el 5G hace es potenciar toda esa posibilidad, potenciar, para hablarles nada más de uno de los elementos. Igualmente el 5G nos permite potenciar el tema de la inteligencia artificial. El 5G nos permite potenciar el uso, el Internet de las cosas, para aprovechar para las personas los diferentes componentes en una casa inteligente, en una oficina inteligente o en una ciudad inteligente. El 5G nos permite un mayor tratamiento de Big Data que pueda tomarse no para espiar a las personas ni nada por el estilo, pero que sí permita desarrollar Big Data para la toma de decisiones importantes. Tenemos una presa en un determinado lugar, entonces tenemos una información suficiente para saber a través de todo el análisis de todos esos datos cómo podemos atacar, a qué hora y en qué momento y de qué forma podemos agilizar la viabilidad para que esa presa se pueda quitar de ahí. Todo eso nos permite un mayor desarrollo tecnológico que a través de 5G se alcanza. Son infinitas las cosas. Y bueno, por supuesto, después de 5G vendrán otras cosas, pero por el momento 5G nos abre esa puerta y esa posibilidad de desarrollarnos aún más en ese mundo tecnológico y en esa aplicación tecnológica con una mayor capacidad y con una mayor calidad. Doña Vanessa, nuevamente con el caso de la bananera, Saray Álvarez pregunta, ¿qué pasaría si esa persona no tiene el estudio y la habilidad tecnológica? Claro, por supuesto, por supuesto. Y es un problema, eso se llama una brecha generacional. Bueno, no necesariamente, tienen toda la razón, porque puede ser un joven que haya crecido, que en este momento tenga 20 años y que no, el centro educativo o la escuela por donde pasó no ha permitido tener las habilidades necesarias para ese desarrollo tecnológico. Es ahí donde definitivamente hay que desarrollar una política pública que tenga claro que junto con la conectividad, con el desarrollo adecuado de la conectividad, tiene que ir una educación para una alfabetización,
educación necesaria del manejo de la tecnología. Ese joven, vamos a ver, quisiera aquí hacer porque no quiero desviarme de lo que me está preguntando. Sin embargo, eso tiene que ver con algo más profundo. Yo no lo vería todavía en la grada de la parte tecnológica. Esa persona que trabaja en la bananera, que no tiene una educación básica, que no tiene una preparación necesaria, esa persona tiene que ser objeto de una política de Estado que la vuelva a ver. Por ejemplo, si es una persona joven. Y en eso, perdonen que me distraigo y me voy por ese lado, pero yo participé en toda la creación de la ley de persona joven y sé que brindarle una oportunidad a ese tipo de personas, si son jóvenes, es brindarle precisamente el acceso a todo esto. Se le prepara, pero se le tiene que preparar desde la parte pública, desde la educación básica y desde la educación secundaria, impedir que se vaya de la educación secundaria, que no haya deserción y que además pueda contar con todo ese apoyo de conocimiento de parte de la educación pública. Vean que se está formando una brecha entre el acceso, digamos, esa capacidad de manejo de las cuestiones tecnológicas de una escuela o colegio público a una escuela y colegio privado. Hay una brecha importante que hay que superar y hay que tomar en consideración, por supuesto, abriéndole una oportunidad a ese muchacho de la bananera para que pueda acceder. También si esta persona no es un muchacho y es un adulto, es el famoso tema de la brecha generacional. Y para la brecha generacional también hay que hacer una conectividad necesaria, pero además de una conectividad necesaria y un acceso a la parte tecnológica, tiene que haber una preparación en diferentes componentes, incluyendo esa protección de datos sensibles y ciberseguridad, donde el adulto mayor está muy expuesto. Efectivamente, hay muchísimo que hacer, muchísimo que hacer, porque no podemos generalizar y decir la parte tecnológica va a ayudar a todo el mundo. Por supuesto que algunos se van a quedar rezagados, y esa parte que se queda rezagada es un claro objetivo de lo que debe ser una política pública. El Estado debe velar por esa parte sensible o frágil que tenga de alguna manera un acceso a las diferentes tecnologías. Y ahí, por ejemplo, fondos como el de Fonatel, construidos, como les digo, con candado para que no haya mano política, porque la mano política desafortunadamente, vamos a ver, porque aquí el aspecto técnico y el aspecto jurídico es fundamental. La mano política no puede darse porque ahí se empieza a tergiversar y a beneficiar solo ciertos sectores. El desarrollo tecnológico y todos los fondos como Fonatel tienen que ir de la mano precisamente de una técnica y una parte jurídica tremendamente fuerte y no permitir de ninguna manera ese manejo político. Pero efectivamente la inquietud de la muchacha es una inquietud grande. Hay que darle la oportunidad a ese muchacho o a esa persona adulta de que se prepare para cuando la tecnología lo golpee y sustituyan su fuente de trabajo. Siempre pongo de ejemplo, voy a ponerlo con nombres y todo, a Motorola. Motorola estaba hace muchos años en el cantón de Goicoechea, mi cantón. Motorola decidió irse del país. ¿Y qué hizo Motorola? Preparó a su gente antes de despedirla para que pudieran enfrentar el desempleo y pudieran aprovechar el dinero que se les daba como retribución por despedirlos. De alguna manera eso es una gran política, o sea, que es preparar, o sea, si se va a sustituir el empleo de una persona, se le tiene que preparar para que pueda desarrollarse en otros campos, definitivamente. Y en eso el Estado también tiene un papel importante. Por acá tenemos una pregunta de don Rolando Solano. Él dice, ¿usted considera que Fonatel cumplió eficientemente su función, llevó los proyectos de forma oportuna? Claro. Aquí me hace una pregunta que podría llevarnos toda una
toda una conferencia. Voy a tratar de ser muy concreta. La creación de Fonatel se da en el año 2008 junto con la ley de telecomunicaciones. Hacia el 2009 apenas se está estableciendo quiénes van a ser los directores de Fonatel, de Sutel. Sutel es el que va a administrar Fonatel y entonces, dentro de Sutel va a estar Fonatel. No quiero decir administrar porque es un concepto erróneo. Y entonces, vamos a ver, el fondo empieza a generarse y no es sino hasta el 2011 que realmente está listo Fonatel para poder empezar a desarrollar proyectos en el 2011. Hubo mucho atraso con los bancos porque había mucha dificultad para que aceptaran el fideicomiso, porque es un fideicomiso complejo. Al final se llegó a la negociación con el Banco del Estado, uno de los bancos del Estado, para que se hiciera cargo. Todo eso atrasó el arranque de Fonatel. Afortunadamente, ya para el año, se me va en este momento, si fue el año pasado, ya con la pandemia uno se pierde un poco en el tema, o fue el antepasado, ya Fonatel estaba en una ejecución, en un nivel de ejecución muy importante y ya había habido resultados muy importantes, como por ejemplo los ciento y resto de hogares conectados, que implicaba darle una computadora a internet a cada persona. Ese plan que incluso luego se amplió creo que a 100,000 hogares más, 164,000 creo, y se amplió luego a 100,000 hogares más. Y igualmente el programa de comunidades indígenas conectadas, que es creo uno de los últimos que ya está en ejecución, 7 comunidades indígenas que se van a terminar conectando. Luego las zonas públicas conectadas, que tuvo mucho éxito, que desafortunadamente algunas se afectaron ahora con la pandemia, pero efectivamente le costó a Sutel arrancar porque era una institución muy joven, para un fondo muy joven, un mecanismo muy joven para arrancar, pero ya afortunadamente se puso a tono y en esto los diferentes sectores, sobre todo el privado, a través de las cámaras, le dimos muchísimo seguimiento para que esa ejecución fuera una realidad rápida. Y ahora, de cara a la pandemia, se convierte en un elemento trascendental, un mecanismo como Fonatel, y ojalá que el Poder Ejecutivo tenga esa visión de entender que ahí tiene un mecanismo con el cual puede hacer muchísimas cosas rápidamente y bien hechas. Agradecemos a la señora Vanessa Castro por acompañarnos en esta semana de telecomunicaciones, en estas actividades. Así que muchas gracias. Pues muchísimo gusto, muchísimas gracias a ustedes. Y de esta forma damos por finalizado el primer día de las actividades de la celebración del Día Internacional de las Telecomunicaciones. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy buena tarde. Tal vez, Nancy, antes de irnos, me piden los compañeros del CEPIC, y con mucho gusto lo hacemos, de recomendarles a ustedes conectarse a las otras programaciones que se van a tener a lo largo de la semana. Recuerden que tanto lunes, martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde, todos los días vamos a tener conversatorios, charlas de diferentes personas en esta semana de las telecomunicaciones. El lunes a las 6 de la tarde tenemos a Adrián Mazón Villegas, director general de Fonatel. Bueno, ahora que estamos hablando de Fonatel, ahí lo van a tener para que conversen con él sobre este tema. Va a estar hablando del cierre de la brecha digital y el uso de los recursos de Fonatel. Y ese mismo día a las 7:15 p.m. tendremos a don Edwin Estrada, que era viceministro de Telecomunicaciones y ahora es director de Desarrollo para Centroamérica de... No, algo así, no nos da los anteojos para verlo, pero bueno, y es la conectividad como base del ecosistema 5G. El martes a las 6 de la tarde tenemos Crecer con Inteligencia Artificial con Huawei Cloud, con Youssef Ibarra Yasur Awet, que va a estar con nosotros desde de parte de Huawei. El miércoles vamos a tener inteligencia artificial con las redes de datos con José Luis Uribe. Y el jueves a las 6 de la tarde, ciberseguridad en las telecomunicaciones de nueva generación con Marvin Jiménez
Así que bueno, tendremos muchísimas charlas y me parece que ahí está don Esteban Chanto, que tal vez quiere dar ahí como un saludo antes de terminar la actividad. Muchísimas gracias, don Esteban, por la organización, porque excelente la organización de parte de la Ingeniería en Telecomunicaciones y el CEPIC. No, gracias, más bien a ustedes, compañeros y compañeras, muchas gracias por la paciencia, por el tiempo que han sacado y nos vemos próximamente el lunes, ¿verdad? A las 6 de la tarde para empezar a disfrutar de todo este ciclo de charlas que son muy interesantes y que son pues de interés nacional para todos nosotros, ¿verdad? Un abrazo, muchas gracias y nos vemos. Muchísimas gracias. Entonces, le dejo la despedida a Nancy ya definitiva. Nos vamos del aire y le pedimos que a todas las personas que se sigan conectando esta semana. Yo cierro únicamente deseándoles que tengan una muy buena tarde y nos vemos en las actividades de la otra semana. Onda UNED. Imagen y sonido, hasta donde estés. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED, acortando distancias.